Bienvenido a mi podcast The Traveling Flaneur, donde hablo de la economía, política, historia y cultura de los lugares que he visitado. También te doy consejos de viaje, te digo qué sitios recomiendo visitar, qué cosas hacer y dónde comer. La vida de un flaneur es la vida de un observador, la de una persona que vaga sin rumbo, con los ojos siempre abiertos ante cualquier oportunidad. Es una persona que no tiene afán y prefiere el camino al destino. Creo que en este mundo tan apresurado en el que vivimos, hacen falta más flaneurs y espero que disfrutes este podcast desde la perspectiva de un flaneur viajero. Hola, bienvenido a Canadá. Canadá es conocido como el Gran Norte Blanco y este es un país que está ubicado en la parte superior de América del Norte. Canadá será nuestro próximo destino en todos estos episodios que vienen. Y este país es muy conocido por sus paisajes que son hermosísimos y también sus ciudades que son muy importantes. Y por eso es que es uno de mis destinos favoritos, porque creo que tiene la mezcla perfecta de ser el lugar donde puedes hacer senderismo, esquiar, nadar, hacer kayak, o también simplemente explorar algunas de las ciudades más impresionantes de Norteamérica como Vancouver, Montreal o Toronto. Otra cosa increíble de Canadá es su multiculturalismo, porque en Canadá puedes encontrar personas de todas partes. Y de hecho, este es uno de los países más diversos de todo el mundo, con ciudades como Toronto, en donde casi el 50% de la población es nacida en el extranjero. Como normalmente hago en los primeros episodios, te daré un contexto que resume todo lo que necesitas saber antes de visitar Canadá. Pero antes de eso, comenzaré el episodio con unos datos curiosos sobre este país. Primero, Canadá es famoso por su jarabe de arce, que su nombre popular es el maple o el maple. Y probablemente ya sabías que Canadá es famosa por este jarabe, pero la parte interesante es que en realidad Canadá produce alrededor del 80% del maple de todo el mundo, lo cual es un número muy impresionante. Segundo dato curioso es que Canadá tiene una enorme área terrestre de aproximadamente 9.98 millones de kilómetros cuadrados, lo que la convierte en el segundo país más grande del mundo, solamente detrás de Rusia. El tercer dato curioso es que la palabra Canadá proviene del término hurón-iroqués que es Kanata, y esto significa aldea o asentamiento. Y mi último dato curioso es que Canadá tiene la mayor población de alces en el planeta. Otra vez, un dato que probablemente no te sorprende, pero es bastante interesante. Entonces, bueno, ahora que ya conoces todas estas cosas que hacen a Canadá un país único, pasaré a hablarte sobre el contexto macroeconómico del país. Canadá tiene una población de alrededor de 39 millones de personas, lo que significa que tiene una población bastante similar a la de California. Pero entonces, ¿cómo puede ser esto posible? Que el segundo país más grande del mundo en términos de superficie tenga una población menor a la de Colombia, por ejemplo. Y la clave aquí es que gran parte de la tierra de Canadá está muy al norte y por eso es extremadamente fría. Entonces la mayoría de las personas están, como las grandes ciudades, cerca a la frontera de Estados Unidos. Y todo esto concentra a la mayor parte de la población en ciudades que son casi fronterizas. En cuanto al PIB de Canadá, este es muy grande, siendo de $2 billones, lo que se traduce en un PIB per cápita de aproximadamente $53,000. Y esto significa que en promedio, un canadiense gana $53,000 estadounidenses al año, y este número pone a Canadá entre las naciones más ricas del mundo y con un alto nivel de vida que se ve bastante reflejado en la infraestructura desarrollada de este país. Canadá, además, tiene niveles bajos de desempleo, situándose en aproximadamente un 6%, y ellos utilizan el dólar canadiense como la moneda. Un dólar estadounidense equivale a alrededor de $1.35 canadienses. Históricamente, el desarrollo económico de Canadá ha evolucionado de una dependencia de los recursos naturales hacia un enfoque más en la manufactura y en los servicios. Inicialmente, la economía de Canadá estaba impulsada por la explotación y exportación de sus recursos naturales como el petróleo, porque Canadá es el tercer país con mayores reservas de petróleo en todo el mundo, solamente detrás de Arabia Saudita y Venezuela.
Pero hacia finales del siglo XX, los sectores de manufactura y de servicios se empezaron a convertir en los dominantes y emplearon a casi 3/4 partes de la fuerza laboral. Canadá empezó a apoyar en su manufactura mediante aranceles protectores y esto incentivó a que empresas estadounidenses pusieran sus plantas subsidiarias y también tenían subsidios gubernamentales para poder estimular el desarrollo económico regional. Pero en los 80s, Canadá comenzó a reducir todas estas medidas protectoras y los subsidios, y esto llevó a una disminución de la protección a la manufactura. Y aparte, después nacieron acuerdos de comercio como el NAFTA, que es un acuerdo de comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, y entonces las empresas multinacionales se trasladaron a fábricas en México o en países en donde tuvieran mano de obra más barata. Y todo esto empezó a debilitar bastante la manufactura canadiense. La economía entonces pasó a estar fuertemente privatizada y con un papel significativo en el sector de los servicios. En cuanto al comercio internacional, Estados Unidos es el principal socio comercial de lejos para Canadá, representando más de 2/3 de todo el comercio canadiense. La dependencia que tienen con Estados Unidos se ve tanto en las importaciones como en las exportaciones. Y esto hace que cualquier tendencia en la economía de Estados Unidos se refleje directamente y de manera muy rápida en la economía canadiense. El segundo socio comercial más importante sería China, pero China solamente recibe alrededor del 4% de las exportaciones canadienses, comparado con el 77% de Estados Unidos. Entonces, no es que sea muy importante. Otro aspecto que debería mencionar de la economía canadiense son, por supuesto, sus impuestos, porque se sabe que las tasas de impuestos, tanto para las personas como para las empresas, son bastante altas en Canadá, y en especial cuando se comparan con su vecino, Estados Unidos. Y por eso es que muchos canadienses buscan empleo al sur de la frontera para no tener que pagar tantos impuestos. Los ingresos fiscales representan alrededor de 1/5 parte del PIB de Canadá, y los impuestos personales son la mayor fuente de ingreso. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See detail. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. El último aspecto importante de la economía tiene que ver con las industrias protegidas de Canadá, porque hay 3 industrias que cuentan con protección gubernamental: las aerolíneas, los bancos y las telecomunicaciones. Esto, históricamente, ha llevado a que haya una falta de competencia y, por lo tanto, a una menor innovación en todas estas industrias. Y por eso es que en Canadá, aunque sea uno de los países más desarrollados del mundo, puedes terminar pagando mucho más dinero por tu plan de celular o de internet que en cualquier otro país del mundo. Pero también la protección ha hecho que estas industrias sean más fuertes que la mayoría de industrias en el resto del mundo. Y esto ha sido beneficioso para los canadienses solamente en momentos de crisis financieras, por ejemplo, porque la industria financiera en Canadá es mucho más fuerte y resistente a cualquier daño o crisis. En términos de política, Canadá es una democracia parlamentaria dentro de una monarquía constitucional. Esto significa básicamente que el país tiene un primer ministro, que es el jefe de gobierno, y el jefe de Estado es el monarca británico, que se representa en Canadá por el gobernador general. Este gobernador general es el que representa a la monarquía y él elige al primer ministro, seleccionando típicamente al individuo que tenga una mayor probabilidad de tener el apoyo de la Cámara de los Comunes. En la práctica, el primer ministro ejerce un poder significativo, especialmente sobre decisiones ejecutivas o la conducción del proceso legislativo. Pero algo curioso es que el primer ministro sirve, entre comillas, a placer de su majestad.
Y lo que esto significa es que no tiene un mandato fijo y puede permanecer en su cargo por un tiempo indefinido, aunque se hagan elecciones normalmente cada 4 años. Justin Trudeau ha sido el primer ministro de Canadá durante casi 9 años y es conocido por muchas medidas como la implementación de un impuesto federal al carbono, esto para combatir el cambio climático, o también los programas para promover los altos niveles de inmigración. Él también ha sido popular porque tomó medidas para hacer una reconciliación con las comunidades indígenas. Y en general, es una política bastante estable que lleva en este país, por eso, 9 años. Ahora pasaré a hablar sobre el tercer pilar y es la cultura canadiense. Y esta para mí es extremadamente interesante por su diversidad, porque va a mezclar influencias británicas, francesas y estadounidense, que además están enriquecidas por la población global enorme que tiene de inmigrantes y la herencia indígena que aún sigue estando presente. En cualquier lugar al que vayas vas a encontrar esta enorme mezcla, pero hay 2 lugares en donde vas a ver que hay una cultura un poco más dominante. Primero es en la región de Quebec, en donde la cultura francesa sigue siendo muy dominante, influyendo en su gastronomía, arquitectura, música y, por supuesto, en el idioma, porque Canadá tiene 2 idiomas locales y, básicamente, el francés es para solamente esta zona. De resto, en todas las otras regiones de Canadá se habla inglés. La segunda región que tiene una cultura más marcada sería todas las regiones del norte, en donde las culturas indígenas son más predominantes y están siendo cada vez más reconocidas con sus artes como tallar madera y hacer esculturas. Pero, para los otros lugares, la cultura canadiense vas a ver que también es increíble. Y viviendo aquí, he podido tener la oportunidad de experimentar toda esta mezcla que hace que sea un país muy acogedor. Si tuviera que elegir algunos de mis elementos favoritos de esta cultura, escogería 5. La comida, los deportes, los artistas, la naturaleza y la amabilidad. Primero, la comida, porque la comida que he probado en Canadá y específicamente en Toronto es de lo mejor que he probado en todo el mundo porque tiene comida de absolutamente todas partes. Y lo mejor, comida auténtica. Tengo amigos indios, por ejemplo, que me dicen que la comida india en Estados Unidos no se parece mucho a lo que realmente ellos comen, porque, por ejemplo, es menos picante, tiene menos condimentos, y todo tienden a americanizarlo, entre comillas, y adaptarlo a un paladar más occidental, por lo que es tan diferente. Creo que lo bueno en Canadá es que este es un país en el que los extranjeros pueden vivir su cultura libremente. Y además es bueno cuando la comparten con los demás. Entonces, en los supermercados vas a encontrar que la mayoría de todos los inmigrantes pueden encontrar ingredientes originarios de su país y, como diría mi amigo, la comida sabe un poco más a casa. Todo esto abre la posibilidad de probar la gastronomía de la mayoría de los países del mundo en una sola ciudad. Y con esto no me refiero a probar comida auténtica tailandesa o italiana o india, que es deliciosa, por cierto, pero es que en Toronto he probado comida georgiana, etíope, nigeriana, tibetana, afgana, pakistaní, o sea, de todos los lugares. Entonces, para alguien que es un gran amante de la comida, creo que Toronto es un paraíso, porque acá puedes probar todas las comidas importantes del mundo en una sola ciudad. This episode is brought to you by Atlassian. Atlassian makes the team collaboration software that powers enterprise businesses around the world, including over 80% of the Fortune 500. With Atlassian's AI-powered software like Jira, Confluence, and Loom, you'll have more time to do the work that matters. In fact, Atlassian customers experience a 25% reduction in project duration per year. Unleash the potential of your team at Atlassian.com. Atlassian. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin, or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Ahora, con respecto a los deportes, los canadienses tienen algunos deportes que también son muy particulares, como el lacrosse, que es el deporte nacional, el hockey o el fútbol canadiense, que curiosamente es diferente al fútbol americano,
pero yo no lo entiendo muy bien, entonces no entraré en esos detalles. Personalmente, el que más me gusta de esos tres es el hockey, y aunque el hockey también es popular en Estados Unidos, ese es uno de los principales deportes canadienses por excelencia, y sorprendentemente cuando fui a un partido me pareció muy emocionante. Toronto también es el hogar de los Blue Jays, que están en la Liga de Béisbol, o de los Raptors, que están en la NBA. Por lo que si también quieres ver deportes estadounidenses, acá vas a encontrar muy buenos equipos que están jugando en Canadá. El tercer aspecto que yo destacaría serían los artistas, porque Canadá es el hogar de muchos artistas mundialmente famosos que probablemente conoces pero no sabías que son canadienses, como Justin Bieber, Drake, Avril Lavigne, Michael Bublé, The Weeknd, Celine Dion, todos ellos son canadienses. Y también hay muchos actores y actrices que son canadienses, como Jim Carrey, Ryan Reynolds, Rachel McAdams, Ryan Gosling o Keanu Reeves. Todos ellos también son canadienses. Y es que este país es, por ejemplo, en donde se celebra el festival de TIFF, que es bastante importante en el mundo del cine. Entonces acá va a haber una cultura muy importante alrededor del arte, la música y el teatro, que también por eso me gustaba destacar. El cuarto elemento que me encanta es la conexión de los canadienses con la naturaleza. Y es que, como te decía al principio, este país tiene algunos de los parques naturales más hermosos que existen en el mundo, y las actividades al aire libre juegan un papel muy importante en la vida canadiense. Esquiar, hacer senderismo, acampar, hacer kayak, canoa, o incluso lo que ellos llaman portaging, son actividades muy populares entre la mayoría de los canadienses. Y para los que no saben qué es el portaging, significa que tú vas de excursión con una canoa y además de llevar tu maleta, carpa, comida, etc., tú te pones una canoa sobre tu cabeza y con otra persona, porque las canoas son muy grandes, vas a caminar con la canoa en la cabeza y llevarla a diferentes lugares. Entonces, básicamente es como mezclar camping con montar en canoa. Lo último que quisiera destacar de la cultura canadiense es la amabilidad de su gente, porque los canadienses son conocidos por ser muy educados y siempre dicen gracias, siempre piden disculpa, te abren la puerta, y todo esto es como un estereotipo que la gente tiene de los canadienses, especialmente lo verías en todas las películas americanas, pero creo que este es un estereotipo positivo, y la mayoría de las personas que conozcas en tu viaje probablemente van a ser muy amables y muy educadas. Entonces, espero que después de escuchar todo esto ya tengas muchas ganas de visitar este hermoso país. Voy a cerrar mi episodio dándote todos los consejos de viaje que necesitas para visitar Canadá. Primero, ¿cuánto tiempo deberías quedarte? Canadá es enorme y la duración de tu estancia dependerá de lo que quieras ver. Si te concentras en una sola región, una semana podría ser suficiente, pero si deseas explorar varias provincias, podrías necesitar varias semanas. Yo diría que necesitas aproximadamente 10 días para explorar la región de Quebec, que incluye Ciudad de Quebec, Montreal y Ottawa. Luego podrías añadir Toronto a esta lista y hacer un viaje que dure 15 días en total. Si también quisieras añadir Vancouver a esta lista, sumaría otros 5 días más para un total de 20 días. Y después, si también quisieras incluir todos los parques naturales y Calgary, te recomendaría que sea un total de 30 días. Entonces, la verdad, si quieres hacer todo lo canadiense en un mínimo tiempo, te tocaría hasta un mes, pero si no tienes tiempo puedes quedarte solamente 4 días. Entonces, por supuesto va a depender de lo que quieras visitar, pero explicaré los tiempos específicos de cada zona en mayor detalle de mis futuros episodios. Segundo, ¿cuándo es el mejor momento para visitar? Personalmente, a mí me gustan los paisajes nevados y visitar las montañas cuando tienen nieve o las ciudades cuando están cubiertas de nieve es genial. Pero también debo admitir que los lagos de Canadá son increíbles en el verano, porque toman un color azul que nunca he visto en mi vida. Y además hay mucha gente que quiere escapar del frío. Entonces los meses perfectos serían de junio a septiembre. Octubre va a tener unos hermosísimos colores de otoño y todavía hace un poco de calor. Entonces creo que este mes también puede ser uno de mis favoritos junto con septiembre, pero si visitas durante los otros meses, sobrevivirás. Y la tercera pregunta común que está relacionada a todo esto es, ¿qué tan frío es Canadá? Esta es una pregunta que me hacen mucho y debo admitirlo, hace frío, mucho frío, pero no es tan frío como piensas. Este país está acostumbrado al frío, por lo que se diseñó de manera que, a pesar de que haya nieve,
todo va a funcionar perfectamente. Y además, aquí encontrarás abrigos increíbles que están diseñados para este clima. Y hay marcas locales como Canada Goose, Aritzia o Mountain Warehouse que tienen ropa específicamente diseñada para este clima. Entonces mi único consejo es tener la ropa adecuada. Y para eso te recomendaría ni siquiera traer tus propios abrigos o chaquetas. Es mejor llegar a Canadá y comprar acá, ya que los de acá están diseñados para tener el clima canadiense. Y por el lado bueno también, como Canadá es frío, en verano va a ser un paraíso, porque nunca hace demasiado calor y lo más caluroso que puedes llegar es probablemente alrededor de 30 grados centígrados. Entonces es perfecto. Cuarta pregunta, ¿qué tan caro es visitar? Puede que sea un poco más barato que Estados Unidos, pero la verdad es muy similar, entonces es bastante caro, especialmente el alojamiento. En Toronto, si quieres quedarte en el centro, probablemente un Airbnb barato que puedes conseguir para 2 personas va a costarte alrededor de $250 por noche. Y estos precios van a ser similares a lo que encuentras en Banff o en los parques nacionales, en donde una habitación en un hotel barato en verano podría costarte $250 la noche para 2 personas. En cuanto a la comida, creo que puedes conseguir buena comida para 2 personas por alrededor de $50 o $60 canadienses, y los buenos restaurantes más finos podrían costarte desde $80 para arriba para 2 personas. Todos estos números que te he dado son en dólares canadienses, entonces es un poco menos si tienes una referencia estadounidense en tu cabeza, pero igual diría que en general es caro visitar. Y la última pregunta, ¿necesito una visa para visitar Canadá? Sí, probablemente, porque hay muchos países que necesitan visa de turista para entrar. Dejaré el sitio web del gobierno en donde puedes ver si necesitas una visa, pero lo que sí deberías hacer es planearlo con anticipación porque estas visas suelen tardar mucho tiempo. Entonces diría que al menos las solicites como con 5 meses o más antes de tu viaje, ya que podría demorarse este tiempo en salir. En este mismo link también vas a encontrar todos los requisitos que necesitas para solicitar la visa y el proceso lo puedes hacer online. En mis próximos episodios te llevaré en un recorrido por este país, mostrándote sus ciudades y paisajes naturales. Espero que después de escuchar este episodio sepas un poco más sobre la economía, política y cultura de Canadá. Si te gustó este episodio, por favor compártelo con un amigo al que le encante viajar y déjame un review, porque esto me ayuda enormemente y además me motiva a darte más consejos viajeros. Dime en los comentarios si hay algo que te sorprendió sobre el episodio y espero verte la próxima semana para comenzar a explorar la belleza natural de Canadá. ¡Buen viaje!